Primer libro de Samuel. No se sabe a ciencia cierta quién escribió el libro de Samuel, ¿verdad? Pero da mucha información acerca del tiempo de los reyes, algunos jueces. Comprende alrededor de 140 años de historia, hermano, el primer libro de Samuel, ¿verdad? Y hay historia hermosa que nos sirve en nuestro tiempo como testimonio y que también recalca el poder de Dios sobre nuestra vida. Amén. ¿Estamos listos? Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 3. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice: yéndose luego David de allí, huyó ¿a dónde? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban como en amargura de espíritu. Y mire qué hermoso David, porque dice que fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo, ¿cuántos eran? 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Gloria a Jesús. Oramos a Dios en esta mañana. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, oh Dios, suplicándote que nos hables en esta mañana a través de tu palabra, conforme a nuestra necesidad, oh Dios. Ayúdame a compartir, oh Dios, esta palabra que has puesto en mí. Ayúdame a compartir, oh Dios, de manera correcta, dirigido por tu Espíritu, oh Dios, esta palabra, y que sea de bendición, oh Dios, para aquel que tiene una necesidad en esta mañana, Padre Santo. Dame la sabiduría, Dios, dame la gracia en el nombre de Jesús. Y la gloria y la honra son tuyos, mi Dios, y lo reconocemos en medio de este pueblo, Padre Santo. Solo tú eres digno de exaltación, de adoración, de gloria y de honra. Y te damos gracias, oh Dios, en esta mañana, porque por misericordia nos hablas a través de esta palabra y vas a fortalecernos, vas a exhortarnos, vas a redarguirnos, vas a corregir lo que haya que corregir, Padre, para nuestro bien y para que tu nombre sea exaltado. Te doy gracias y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, oh Dios, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. ¿A quién iba dirigido este mensaje, hermanos? A los afligidos, los endeudados y a los amargados, ¿verdad? De espíritu. Gente bella como nosotros. Amén. El capítulo 22, hermanos, que acabamos de leer, los primeros 3 versículos, narra una etapa de la vida del rey David, ¿verdad? La palabra de Dios, si nosotros leemos los versículos o capítulos anteriores, narra de que él estaba huyendo. ¿De quién? Del rey Saúl. El rey Saúl y también el rey, hermano, Aquis, estaban queriendo hacerle daño al rey David, hermano. Y David se encontraba huyendo. Y estos versículos narran una parte de ese proceso en el que David se encontraba, porque Saúl quería matarlo, ¿verdad? Y no era broma, o sea, el rey Saúl quería matarlo. ¿Por qué? Porque Saúl sabía de que Dios había determinado de que el que iba a reinar en Israel, después de él, iba a ser el rey, ¿quién? David, a quien Dios había escogido, y Dios ya había ungido a través del profeta Samuel, para que él fuera rey en lugar de Saúl. En Saúl se había despertado ese celo, hermano, porque David era un hombre que tenía gracia, había sido ungido para ser rey, todavía no había sido él electo como rey, todavía reinaba Saúl, pero era un hombre que tenía gracia, era un hombre que tenía valentía, y eso provocaba de que la gente pusiera su mirada en David por la gracia que Dios había puesto en él, por la valentía que Dios había puesto en él, y eso le chocaba al rey Saúl, porque dice por allí la palabra del Señor en los versículos anteriores, cuando lo identifican que se encontraba David huyendo allá en Gad, dice de que lo identificaban: este es de quien la gente canta, y dice: Saúl mató a Mil y David a sus. Eso en David, siendo él el rey, le provocaba un celo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba en David, y él por eso procuraba hacerle daño y matarlo. Amén. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano, de que cuando nosotros tratamos de hacer daño a aquel a quien Dios ha llamado, no hay lucha más inútil que esa.
Porque cuando Dios ha determinado hacer algo en la vida de una persona, Dios lo va a hacer porque lo va a hacer siempre y cuando esa persona se encarrile de acuerdo a los propósitos de Dios Todopoderoso. En otras palabras, el rey Saúl no se daba cuenta que se estaba oponiendo a lo que un Dios soberano y poderoso había determinado hacer en la vida de ¿quién? De David. Amén. Y eso es hermoso, hermano. Esto me enseña de que cuando Dios tiene planes en nuestra vida, nada ni nadie lo va a poder detener, porque Dios hace lo que Él decide hacer, con quien Él decide hacerlo y cuando Él quiere hacerlo. Y ese es el testimonio de que muchos hoy estamos en este lugar. Seguimos adelante porque la gracia y el amor de Dios está con nosotros y Él nos ha fortalecido y nos ha guardado para que cada día nosotros avancemos y podamos ir siempre superando los obstáculos que la vida nos presenta en esta tierra. Es hermoso, a mí me impacta la vida del rey David, la forma en que Dios comenzó a tratar con él. Esto me llena de fortaleza y le digo a usted, hermano, de que cuando Dios tiene planes con usted, Dios los va a cumplir siempre y cuando nosotros estemos trabajando de la mano con Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuál es el desafío que tenemos enfrente? Si Dios le ha dado una palabra a usted, Dios lo va a cumplir, hermano. Si Dios le ha prometido algo, Dios lo va a hacer siempre y cuando nosotros estemos caminando de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso y no desmayemos en medio de la prueba y la dificultad. Amén. La vida está llena de obstáculos. El evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio que nos hace inmunes al sufrimiento ni a las aflicciones. Jesús mismo lo dijo, van a tener aflicciones. Por eso tenemos que entender de que cualquiera sea el proceso que estemos viviendo, Dios tiene el control y va a cumplir lo que Él ha prometido en nuestra vida, hermanos. Amén. Entonces, esto es hermoso. Me gusta mucho la vida y la historia del rey David. A través de él hemos aprendido tantas cosas. Dios nos enseña a través de la vida del rey David. Amén. A través de la vida del rey David, Dios nos dice también de que Él no solo ve nuestras debilidades, sino que también ve y conoce las fortalezas que nosotros tenemos. Amén. Porque nosotros muchas veces nos enfocamos más en las debilidades de las personas y nos olvidamos de que también tienen fortalezas. Por eso nosotros muchas veces servimos de obstáculo para aquel que quiere seguir adelante o que tuvo algún tropiezo, alguna situación dura, porque nos enfocamos en la debilidad, pero no vemos la fortaleza. Dios ve también nuestra fortaleza y nos da la oportunidad de que superemos esas debilidades y sigamos adelante. Aleluya. Hasta que Él cumpla lo que quiere en nuestra vida, hermanos. Amén. Es hermoso, ¿verdad? Si muchos de nosotros, hermanos, hubiéramos estado en el tiempo que David pecó, hubiéramos dicho, hasta ahí llegaste, rey. Hasta ahí tu corona. Amén. ¿Cree usted que no? Si en la mano de nosotros hubiera estado juzgar a David, nosotros le quitamos la corona y lo quitamos del trono. Amén. ¿O no hacemos eso? ¿O no es eso, hermano, lo que hacemos nosotros? Si en nuestras manos están muchas cosas, nosotros lo hiciéramos basado en las debilidades de las personas y no pensar, se nos hubiera olvidado decir, wow, este David es un hombre que tiene mucha fortaleza. Esto es un proceso, pero Dios puede. Mire, hermano, Dios es tan grande que aún del pecado que cometió David, yo me imagino, y esta es mi imaginación, de que el enemigo debe haber dicho, ay, Davidcito, ahí está el hombre que es conforme al corazón de Dios, el enemigo, ¿verdad? Pero yo me imagino decirle al Señor y decirle, ah, no, Satanás, Él es mi hijo, yo lo escogí. Y ¿sabes qué? Te voy a dar una noticia, no lo voy a quitar del trono. Él va a ser procesado, claro que sí, pero yo voy a cumplir lo que he determinado en la vida de Él. ¿Sabes qué? Voy a escribir la historia del pecado de Él para que a través de esa historia mucha gente tema y no cometa el error que Él cometió, porque yo he determinado que Él es rey y va a seguir reinando en Israel hasta que yo quiera. Amén. ¿O cree usted que no? ¿Verdad? Pero nuestra actitud es diferente muchas veces. Oh, la hermana fulana pecó. Ah, no, hombre. Ni vergüenza. Y todavía va a la iglesia. Amén. Y usted tal vez peor. Exacto. Lo que pasa es que no se ha sabido. Como decía el pastor el domingo pasado, muchos de nosotros no pecamos porque no se nos ha dado el chance. No porque estamos así, mire.
Entonces, eso de entenderlo y digerir, yo aprendo a través de esta historia, yo veo la mano de Dios de una manera tan preciosa. ¡Aleluya! Y agarro lo que debo de agarrar para mi vida, hermano. Y no estoy hablando, como dicen algunos, ay, sobalomo, porque muestra el pecado. Ustedes saben cómo fue procesado David. ¿O ignoran ustedes eso? Claro que no, lo sabemos, lo reconocemos, pero aparte de eso, vemos la gracia y la misericordia de Dios, porque le dijo, mira David, vas a ser procesado, muchas cosas te van a ser quitadas, pero tú vas a reinar porque el diablo no va a tomar control de lo que yo he determinado, ni va a estar por encima de mi palabra. Amén. ¿Y ahora qué dije? Que me quedaron viendo así. Entonces, es hermoso, hermano, ¿verdad? Entonces, si nosotros hubiéramos tenido que juzgar, ¿verdad?, el problema de David, muchos de nosotros lo hubiéramos quitado del trono. Amén. Así. Dios siempre, hermano, está pendiente de nuestra vida en todas nuestras etapas. Esta historia nos muestra de cómo Dios tiene el poder para cambiar, ¿verdad?, la vida de aquellos que deciden creerle y permanecer firmes aún en medio de las circunstancias difíciles. Esta historia me da a entender a mí de que Dios es un Dios de segundas oportunidades, de que es un Dios de gracia, de misericordia. Desde el principio de los tiempos Dios ha tenido misericordia por el ser humano. Sí, amén. Amén. Eso nos muestra a nosotros el amor tan grande, hermano, de que Dios siempre está amando y deseoso de que el ser humano venga, le crea, se ponga en sus manos para poder experimentar un cambio de vida. Sí. Por eso predicamos en la iglesia. Por eso nos referimos a esta clase de personas, hermanos, de que están necesitadas de un Dios todopoderoso, de un Dios que necesita hacer un cambio en su vida. Amén. A esta gente en la que Dios se enfoca. Si Cristo estuviera en este momento, yo le aseguro de que dejaría las 100 ovejas que están dentro del rebaño bien bañaditas, bonitas, caminando bien así, y se va a buscar aquella de que está extraviada, hermano, que necesita el perdón, el arrepentimiento, que necesita acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre ha tenido eso en mente. Nosotros muchas veces, hermano, dentro de las congregaciones somos los que estamos buscando gente perfecta. Dios busca gente necesitada, gente imperfecta, afligidos, endeudados, amargados, para ofrecerles una vida totalmente diferente a la que están viviendo. Amén. Y son errores que tenemos que ir entendiendo conforme vayamos conociendo de la palabra de Dios. Amén. Dios está buscando gente imperfecta. Dios busca pecadores para cambiarles el rumbo de su vida, hermanos. Amén, así es. Y yo comentaba hace poco con Verónica de que en nuestros países el contexto es diferente. Allá llega un amigo, hermano, y lo peinan, lo hacen pedazos. Llega una muchacha pintada y la despintan, la despeinan y la sacan y se va porque no hemos entendido que el Evangelio es buenas nuevas y tenemos que darle oportunidad a esa gente para que el Espíritu, enseñémosle del Espíritu. Hablemosle del Espíritu Santo porque Él es el que convence y cambia el entendimiento del ser humano y nos ayuda a caminar de una manera diferente. Gloria a Dios. ¿Verdad? Yo respeto. Pero desde mi punto de vista, y es mi opinión, es que nosotros cometemos graves errores cuando expresamos el mensaje del Evangelio de Dios. ¿Cómo yo voy a esperar que un inconverso piense como yo, se vista como yo, cuando no ha conocido el verdadero Evangelio que lo va a hacer libre, que va a impactar su vida y va a comenzar a caminar de acuerdo a los planes de Dios si no los conoce? Amén. Aleluya. Amén. Sí, muchas veces nosotros buscamos en las congregaciones gente perfecta. El buen testimonio es correcto, yo no estoy. La iglesia debe predicar del pecado, de la santidad, del buen testimonio. Ese debe ser nuestro afán. Pero hay que entender que hay gente que no está dentro del redil aún, que hay que atraerla para que forme parte del redil cuando haya creído en Jesús y haya puesto su vida para que Cristo cambie su vida. Amén. Usted hoy no es lo que era antes, ¿verdad que sí? Ahora camina diferente, piensa diferente, viste diferente, actúa diferente. ¿Por qué? Porque Cristo vino a su vida y usted le dio la oportunidad de que Él cambiara su vida y usted ahora es un testimonio del poder que Dios hace. Entonces, si Dios lo ha hecho conmigo, yo no voy a cerrar la puerta, hermano. Amén. Yo si viene una inconversa, ay hermano, y viene, no sé, en leggings y todo eso,
pues que escuche la palabra de Dios y que Dios le diga a través de su palabra, puede llevar una vida diferente. No necesitas mostrar tu cuerpo para que un hombre te valore. ¿Me doy a entender? Amén. Pero nosotros antes que entre muchas veces estamos cerrándole la puerta. En cierta ocasión Jesús les dijo a los judíos, ustedes cielo y tierra mueven para hacer un prosélito, le dijo. Y ya cuando están aquí adentro, lo están haciendo sentir como. Gloria a Jesús. Vamos a continuar. No estoy improvisando, hermano, estoy hablando lo que es. Amén. Dice la Biblia que cuando David huía del rey Saúl y de Aquis, se fue ¿a dónde? A la cueva de Adulam. La cueva significó para David un refugio temporal, un lugar de procesamiento, un lugar de oportunidad. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, cuando nosotros estamos huyendo de muchas cosas, aún en medio de esa huida, Dios tiene el control de nuestras vidas muchas veces. ¿Me deben entender? Porque Dios está en constante interés de nosotros. Dice de que David iba huyendo y encontró por ahí esa cueva llamada Adulam, que significó un lugar de refugio, pero era un refugio temporal para el rey David, ¿verdad? En donde Dios iba a poner en sus manos, oiga bien, un ejército que le ayudaría a enfrentar a sus enemigos. De hecho, el Salmo 142, dicen los estudiosos que fue un salmo que David lo escribió dentro de la cueva. Y ese salmo es una oración que David le hace a Dios y una rogativa y le dice, Señor, me encuentro solo, estoy angustiado, me siento afligido. Y lo que nosotros estamos viendo en este libro de Samuel es como la respuesta de Dios, porque dice que cuando, miren qué hermoso esto, cuando supieron que David estaba en la cueva, dice de que su familia, la casa de su padre, fueron hasta donde estaba David. ¿Cómo lo supieron? No sé, porque un fugitivo no anda diciendo dónde está, ¿verdad? Porque no había Facebook tampoco. Ahora no, ahora ya, ahorita todo se sabe, hermano, en cuestión de segundos. Pero dice de que cuando David estaba en la cueva y la familia supo que él estaba allí, ¿quiénes fueron los que estuvieron ahí con él? Su familia, la casa de sus padres. Y esto me da a entender, oiga bien, hermano, que cuando nosotros estamos siendo procesados por alguna situación, es en ese momento donde Dios permite que nuestros verdaderos amigos y nuestra verdadera familia se manifieste y sepamos quién está con nosotros. Porque andar con un fugitivo, con alguien que lo quieren matar, si usted anda con él, yo estaba pensando de otra forma. Porque yo me refería que si yo ando con alguien que están buscándolo para matarlo, hermano, y yo ando con él y me pego a él y yo digo no con él, ¿me dan también a mí? ¿Me doy a entender o cree usted que no es así? Por eso hay que tener cuidado con quién camina uno, hermano. Hace poco en un trabajo que estábamos, llegó un chamaco, ahí estaba el hermano César. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me dijo, bien, le digo yo, gracias a Dios. Oh. A los tiempos va, me dice. Sí, le dije yo, sí, pero ya algo pensativo. Eso no es, me dijo. No sé, le dije yo, no sé a quién se refiere. ¿Que no es usted el que pone cerámica? No, le dije yo, me ha confundido. Pero a todo esto yo estaba temblando y ya sentía que me estaba... ¿Qué tal le debí a esa persona? Y le digo al hermano César, así es como lo matan a uno. ¿Sí o no? Sí, Pablo, pero yo no sé a quién me dio parecido el hombre, ¿verdad? Tuvo que haber sido guapo el otro. Bueno, por lo menos amargados no están. Gloria a Jesús. Entonces nos damos cuenta de que fue en ese momento en donde Dios puso alrededor de David la gente que estaba en la disposición de ayudarle. Porque hermanos, es verdad, y muchos están con nosotros cuando nuestra vida no va bien. Cuando usted tiene para repartir,
Cuando tiene para compartir, mucha gente está con usted y le dice, yo te apoyo, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque hay algo que sacar de nosotros muchas veces. Pero la gente que verdaderamente es nuestra amiga y la que nos ama es aquella que está con nosotros en los momentos difíciles, como lo mostró la familia de David en esta oportunidad. Estaba huyendo, estaba en una condición difícil, en una situación terrible, pero allí estaba su familia diciéndole, aquí estamos porque creemos en ti, porque te amamos y porque creemos que Dios ha puesto algo hermoso en tu vida también. ¿No le ha pasado eso a usted, hermano? Muchas veces uno espera, y esto es otra cosa que el Señor me daba a aprender a mí, que cuando yo esté siendo procesado, Dios no va a mandar a la gente que yo quiero que mande, ni que yo pienso que va a mandar. Dios va a mandar a la gente que me va a ayudar en el problema conforme a la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Porque muchas veces hemos sido procesados y nosotros decimos, el hermano que yo pensé que iba a venir, no vino. ¿Me doy a entender? Pero Dios nos mandó a otro. Tal vez en la misma peor condición que nosotros, pero es el que nos va a ayudar. Como lo hizo aquí con David. Amén. Dios envió otro. Le digo esto porque hay que ser honestos, hermano, en este sentido. Cuando mi hermano murió, yo por un momento me pasó eso en la mente así. Ni por molestar una llamada de fulano, sultano, mengano, que tanto me ama. Y otros que yo no pensé, allá llegaron. Pero fue la gente que Dios envió. Yo lo discerní, después lo digerí y dije yo, eso no quiere decir que no me amaron, ¿sabes? Porque qué tal yo le doy cuerda a eso, hermano, y comienzo a odiarlos y aquella amistad tan bonita. No, Dios me envió los que yo necesitaba, que iban a darme una palabra de aliento. Y yo lo digerí, pero así nos pasa, hermano, muchas veces. Por eso aprendemos a través de la palabra de Dios de que en los momentos difíciles Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios puso en la mano de David gente que iba a ayudarle. A los que no nos van a ayudar, Dios los aparta en nuestro camino porque no son en ese momento la persona indicada para que nos ayuden en el proceso que estamos pasando nosotros. Amén. Y aprendo yo también a decir, cuando Dios no me manda, pues yo no me meto porque voy a ser estorbo. No lo incluyeron a usted en un problema, no le comentaron nada, mejor no iba a ayudar. ¿Me doy a entender? Y eso es así, es mejor quedarse lejos, porque cuando uno anda, como dicen por ahí, de metiche, sale más emproblemado que el otro. Pero eso es una seña, como que dice, no era contigo el asunto. Y Dios envió, dice aquí, cuando estaba en la cueva de Adulán, el rey David, ¿verdad? Que nosotros conocemos que aún no era rey, dice que fue procesado, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba como endeudado y todos los que se hallaban como. Qué lindo ese pueblo que Dios puso en las manos de David, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran ser líderes de los afligidos, de los amargados, de los endeudados? Porque nosotros somos clasicistas, ¿verdad? Ah, no, a mí dame ese sabe más Biblia. Mire, que el que mejor evangeliza ahí. Dame al otro, el que tiene compañía. No, mira, poneme aquel que él es bueno en esta área. Pero Dios va a enviar la gente que usted y que yo necesitamos en el momento del proceso de nuestra vida. Lo que habla esto, hermano, es que Dios nunca nos deja solos. Dios, cuando nosotros estamos siendo procesados, siempre va a poner a alguien. No es que nosotros pensamos, pero a alguien Dios va a enviar. Y lo hermoso de todo esto, que cuando David estaba en el proceso, en la persecución, el Salmo 142 da a entender de que David no buscó respuesta en la gente a su alrededor, sino que se dirigió al Dios Todopoderoso que tenía la respuesta. Y Dios se iba a encargar de mover las piezas que él iba a mover. O sea, se apoyó en Dios en el momento de la angustia, se apoyó en Dios en el momento de la necesidad. Él dijo, yo dependo de aquel que me ha llamado, estoy sufriendo porque Él me llamó. David pudo haber reclamado tantas cosas y decirle, Señor, yo no pedí ser rey de Israel, estaba bien cuidando ovejas, pero él entendió que Dios es soberano. Amén. Y que Él estaba con él. Amén. Porque él sufría, hermano, no por causa que él lo quería. Él estaba sufriendo porque Dios lo estaba moldeando y preparando hasta llegar al trono. Llegar a la gloria de Dios es un camino doloroso y difícil, hermano. Porque usted y yo, ¿para dónde vamos?
¿Usted cree que un día no se nos va a permitir ver el trono? Aleluya. ¿O no va para allá usted? Amén. Claro, sí. Entonces David estaba camino ¿hacia dónde? Al trono, al reinado. Amén. Y a través de eso Dios nos dice, el camino a la gloria es un camino difícil, pero es necesario caminarlo porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, hermano. Amén. Padre, oro en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, se juntaron con David todos los, aparte de la familia, dice que llegó gente hermosa, de buena reputación, ¿verdad? No, hermanos, llegó gente necesitada de un cambio. Llegó gente necesitada de una palabra de esperanza y se fueron a arrimar aquí en aquel que estaba huyendo. Pero algo tenía David que hacía que la gente viera gracia en él, porque en medio de la aflicción David no dejaba de ser un hombre valiente, un hombre que había sido ungido por Dios a través del profeta Samuel, un hombre con promesa de bendición, hermano. Amén. Y en los momentos de nuestra debilidad también es bueno acercarnos a gente que nos va a dar una palabra de bendición. Aunque esté en problemas, la gente que es de bendición y es bendecida nos va a ayudar a nosotros. Amén. Siempre. Entonces, no hay que arrimarnos a palos que están. Amén. Y nosotros a quién buscamos. Necesitamos un consejo de algo, muchas veces no venimos al pastor. Amén. Buscamos gente que no nos va a dar una palabra muchas veces de aliento y que no nos va a ayudar. Dios envió a esta gente afligidos, arruinados diríamos nosotros, con un récord terrible en la sociedad, difíciles. Mucha gente que nosotros, ¿cuánto quiere a alguien que tiene fama de tramposo? ¿Verdad que no lo quiere? A uno que todo el tiempo anda en fatiga, hay gente porque hay gente que irradia eso, suda eso, ahí la aflicción, la amargura de espíritu, y usted la ve. En el caso de los hombres, ni el moco de gorila, ni nada cambia, hermano. En el caso de las mujeres, eso es algo que el maquillaje no lo borra. Vaya, anda bien maquillada, pero una amargura de espíritu. Qué bueno que viene a la iglesia, hermano. Porque aquí es donde hay esperanza de que ella pueda recibir una palabra de aliento. Aquí es donde aumenta la posibilidad de un milagro en su vida y de la respuesta que Dios quiere dar a su vida. Amén. Pero hay veces que decimos, vea, no, yo la parte de él ni de ella no me siento, porque mira, ando una mujer, es una amargura tan terrible. Pues que lo vea gozoso a usted. Amén. Amén. No estoy diciendo finja y ahí es para ¡ay! Usted es peor, más amargado que él. No, estoy diciendo viva, sea libre en el Señor. Amén, su vida. O sea, transmita pues, hermano. Eso es lo que yo pienso, es lo que yo digo. Transmita, o sea, si usted tiene, transmita, y voy a aprovechar aquí, cuando usted es una persona viva espiritualmente, pues transmita, aleluya, transmita allá en su silla, que se vea su vida espiritual, no solo aquí, porque hay veces que uno se cansa de críticas de gente que se siente súper espiritual y dice, ay, cuando él predica no se siente la unción, ay, y tú con unción sentada te tienes el espíritu, porque tú quieres que el espíritu una persona ungida, llena del poder del Espíritu Santo, va a estar activa, va a decir, aquí estoy, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amén. Amén. Enséñeme. Muéstreme esa llenura, esa gracia, ese carisma, producto de una vida en el Espíritu. Ande en el Espíritu, como decía la palabra el domingo pasado. ¿Verdad? Yo la digerí, hermano. Estamos vivos, pero no caminamos. Estamos allí que show me the way, dice el Espíritu. Muéstrame el camino. Dime cómo lo tuviste. Ayúdame a llegar a esa vida espiritual plena, a esa llenura. Enséñame. Gloria a Dios. Eso es lo bonito. Entonces, tenemos que entender de que Dios busca lo que la sociedad desprecia para darle una esperanza. ¿O no dice la palabra de Dios que lo vil y menospreciado del mundo Dios escoge para avergonzar a quienes?
a los que se creen sabios, fuertes. Yo diría en esta palabra, Dios escogió a estos que la sociedad no los quería, los llevó a la academia en la cueva de Adulán para hacer de ellos hombres valientes y avergonzar a aquellos que estaban cerca del rey Saúl y decir, los verdaderos valientes están en la cueva porque allí están con el ungido que yo quiero. Amén. Aquí hay gente valiente. Yo conozco testimonios de gente valiente que andaban arrastrados en la calle, pero ahora son personas que tienen el poder de Dios en su vida y libertan a personas endemoniadas, hermano. Esos son valientes. Valiente es aquel que viene en el momento de la necesidad, permanece en Dios y confía y espera hasta que él sepa lo que Dios va a hacer en su vida, como dijo. Voy a estar en la cueva, rey le dijo, cuida de mis padres y voy a esperar hasta que yo sepa, voy a actuar hasta que yo entienda lo que Dios quiere hacer en mi vida. Amén. Es hermoso, hermano, eso. ¿O cree usted que no? Sí, amén. Eso es bello, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esos procesos en los que David se encontraba. David se encontraba y Dios le puso 400 hombres, hermanos, que los convirtió Dios, oiga bien, a través de la instrucción de un valiente, porque un valiente va a formar otro valiente. Amén. ¿No cree usted que no? Si usted quiere ser karateca, ¿dónde quién va a ir? Pensé que iban a decir del hermano Walter. Y un karateca va a ir a aprender con alguien que sabe. David era un hombre valiente, era un hombre que amaba a Dios. Él transmitía el temor a Dios. Yo me imagino que los reuní y les decía, estamos temporalmente en esta cueva, voy a esperar lo que Dios me diga. Mientras tanto, afilen espada, les voy a enseñar a pelear porque cuando salgamos de esta cueva, vamos a ir a enfrentar al enemigo. No vamos a correr como cobardes. Amén. Amén. Y hermano, la sociedad en ese tiempo nos vio, veía gente endeudada. Mira aquel afligido, ve. Mira, allá se fue con el otro que anda peor, David. Dios veía y decía, aquí está el equipo SWAT que te va a ayudar a ti a salir de la dificultad. Con ellos vas a enfrentar el problema. Es lo que pasa cuando venimos a la iglesia, nos encontramos con una familia, con unas personas que nos ayudan a enfrentar la dificultad de la iglesia. Por eso la iglesia es una bendición, hermanos. ¿No cree usted que no? ¿No siente hermoso cuando el pastor le dice o un hermano nos dice a nosotros, voy a orar por su necesidad? Y ora de verdad. Está peleando con usted y por la causa suya también. Amén. No estamos solos, hermanos. Dios tiene control de nuestra vida. Dios quiere ministrar nuestra vida. Dios quiere cambiar el rumbo de nuestra vida. Y nos muestra a través de esto, porque estos hombres eran 400 hombres, dice que eran. No eran poquitos, ¿verdad? Y esos hombres fueron los que Dios usó para que el rey David lograra muchas conquistas. Y la vida de estos hombres cambió completamente cuando entendieron de que hay un Dios poderoso y creyeron al igual que el rey David y supieron esperar en Dios y actuaron en el momento que Dios les dijo que actuaran. Entonces estos hombres comenzaron a experimentar y a saborear lo que son las victorias. Ya el estima de estas personas no era igual que el que tenían cuando salieron de allá de la sociedad y iban para la cueva. Ya ellos eran hombres que Dios determina a través de su palabra que eran valientes. Ya no eran cobardes, sino eran personas valientes. Amén. Esa es una palabra hermosa que me llena de esperanza, que me dice a mí, Walter, Dios está interesado en transformar tu cobardía, tus debilidades en un hombre de valor, en un hombre valiente. Pero para que eso pase tenés que resistir en el momento del proceso, porque yo voy a hacer lo que he determinado hacer para tu vida. Pero tienes que permanecer en Adulán. Puede significar esta iglesia, hermano. No se vaya de aquí, permanezca aquí hasta que Dios determine lo que va a hacer en su vida. No se desespere. Dios tiene la gente que le va a ayudar a usted en el proceso y le va a ayudar a seguir adelante. Porque cuando Dios determina algo, Dios lo cumple. Aleluya. No nos vayamos de la cueva hasta que Dios, hermano, hasta que sepa lo que Dios hará de mí, dice el rey David. Permanezcamos aquí. Esta es nuestra familia. Si alguien está endeudado, está afligido, digámosle, busca a Dios. No, porque hay que enseñarle a la gente, hermano. Ustedes esperaban que yo dijera, aquí están los 5,000 que debe, porque si no le enseño, mañana voy a prestar 10,000 y va a decir, ahí en Adulán, ahí hay billetes, ahí me pagan. No, David les enseñó. ¿Verdad? O sea, te puedo ayudar. Fíjate de que yo no debo. Ay, ¿y cómo ha hecho, hermano Juan? Y él,
que me diga Él lo que hace y yo estoy dispuesto a practicarlo, me va a ayudar y va a cambiar mi vida. Amén. ¿Verdad que sí? Porque lo que queremos en vez es que nos paguen, pero seguimos mal educados y por eso no paramos ese ciclo de endeudamiento. Las aflicciones no paran en nuestra vida porque seguimos haciendo las cosas que nos llevan y nos arrastran a la aflicción. La amargura no para en nuestra vida, ¿por qué? Por nuestro carácter, y yo así soy y no cambio, y que no, hermano, hay que darle la oportunidad a Dios que trabaje en nuestra vida. Amén. Entonces es hermoso aquí, hermano, la iglesia, porque aquí encontramos nosotros el consejo de la palabra de Dios. Aquí se nos dice qué hacer y qué no hacer. Y si nosotros estamos dispuestos a esperar en Dios y a practicar eso que Dios ha determinado, vamos a ver la bendición como lo vio David y estas personas tarde o temprano. Cuando usted, hermano, lee el segundo libro de Samuel, usted se da cuenta y hay un listado. Mire, hermano, uno de estos hombres mató a 800 en una guerra. ¿Se imagina usted? A 800. Otro enfrentó a un gigantón, dice que con un palo le quitó la lanza y le quitó la vida a su enemigo. O sea, le dio un coraje, un poder, una valentía terrible porque caminaron y se movieron bajo los propósitos de Dios y entendiendo que era el tiempo de enfrentar al enemigo. De ahí salieron los tres que fueron y entraron al campamento filisteo y le llevaron el agua a David cuando David dijo que me diera que yo pudiera beber agua de allá. ¿Usted cree que 3 hombres entrar en una guarnición es algo sencillo? ¿Ah? Si usted pero ni a la casa puede entrar cuando llega tarde, ya que siempre le suenan los zapatos ahí cuando va ahí. Entrar en una guarnición donde hay gente que está en expectativa, está constantemente vigilando, pero cuando usted camina bajo la gracia de Dios y el poder de Dios, va a poder enfrentar al enemigo, hermano. Porque no es con nuestra fuerza, y no es con nuestras espadas, sino es también con el poder de Dios Todopoderoso en nuestra vida. Amén. Eso es hermoso, hermano. Y esto me habla a mí de que Dios es un Dios de esperanza, pero necesitamos, oiga bien, creerle a Dios. Y necesitamos nosotros esperar en Dios en el momento de la debilidad y del proceso. Dios tiene todo preparado como lo hizo para David, porque David fue coronado rey en el tiempo que Dios dijo, es tu momento, David. Tú has sido ungido y has pasado el proceso y ahora te corono rey de Israel como lo he prometido. Nuestra victoria viene, hermanos. Tarde o temprano va a llegar la victoria para los hijos de Dios, para aquellos que esperan en Él en el momento preciso, en el momento de la aflicción y la debilidad, no se rinden ni huyen de la cueva. La cueva es un lugar donde no llegan cobardes, sino llegan valientes, hermanos, a entrenarse para ir a pelear afuera. Amén. Amén. Yo puedo ver en el rostro de ustedes en este momento una cara de valentía. ¿Por qué? No porque ustedes sean valientes, sino porque Dios los ha hecho a ustedes valientes, porque le han creído a Dios y han determinado decir, voy a enfrentar al enemigo en el nombre de Jesús y la iglesia me va a apoyar para poder seguir adelante. La iglesia es una bendición, hermanos. Al margen de lo que el mundo diga, yo voy a decir una cosa, si salimos de la cueva sin ser guiados por Dios, allá está el que nos persigue, allá están los que nos desprecian, allá están los que nos ultrajan, allá están los que no nos quieren ver prosperados. No salgamos de la cueva, permanezcamos dentro de la cueva de Adulam y salgamos hasta que Dios haya determinado lo que va a hacer con nosotros. Y no nos rindamos, sigamos adelante, iglesia, porque Dios tiene el control de nuestra vida. Y usted dirá, ay hermano, usted habla porque quizás está en el momento cúspide de su vida. No, también tengo aflicciones. Así es. ¿Verdad? Está esperando que diga si tengo jaranas o no, ¿verdad? También tengo problemas. Amén. Pero yo he creído de que con Dios todo es posible. Amén. Esta mañana, hermano, y adoremos a ese Dios. Quiero pedirle al ministerio que nos cante una alabanza en esta mañana. Dígale gracias a Dios. Si usted está amargado, hermano, si usted está afligido, si usted está endeudado en esta tarde, si usted está enfermo, si usted tiene cualquier situación en su vida, yo le digo una cosa, Dios está interesado en usted y está interesado en ayudarle en sus problemas y su debilidad. Nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios grande, es un Dios que no pierde una batalla, hermano. Y Él quiere bendecir nuestras vidas. Amén. Dígale gracias a Dios en su palabra, hermano. No se siente agradecido con el Señor. Dígale, Señor, gracias porque estoy siendo procesado. Pero yo creo
que veré tu rostro. Yo creo que veré la bendición. Yo creo de que este proceso va a terminar. Y no me voy a mover de aquí hasta que tú hayas determinado lo que vas a hacer de mi vida. Dígale, Señor, gracias, porque el proceso me dice a mí de que tú estás en control de la situación.